La banalización del mal de Hannah Arendt, en esta segunda parte de nuestro tema del día, veíamos cómo Hannah Arendt hablaba sobre la incapacidad de juicio, de pensamiento y de conocimiento. Y eso es a lo que nos lleva de nueva cuenta a hablar sobre el peligro que no es constante, dice Hannah Arendt. Entonces, para este caso vamos a hablar de que lo que teníamos en pensamiento sobre Eichmann y que actuaba sin remordimiento ante el exterminio de los judíos en los campos de concentración, eso es completamente, lo escuchamos y cuando escuchamos sobre el exterminio nazi en los campos de concentración estamos hablando del horror más grande que podamos imaginar en una guerra donde pues no ves el por qué quieres exterminar a tanta gente de un solo golpe, ¿no? Entonces y eso es lo que viene a distinguir el peligro no es constante, dice Arendt en su distinción sobre lo que hablábamos acerca de la incapacidad del juicio en el tema en la sesión anterior, y que dice Arendt que prácticamente dentro de esta incapacidad de juicio vamos a encontrar a tres grupos. Ella identifica tres grupos, de los cuales los primeros son los nihilistas, que vienen desde esa concepción de Nietzsche sobre el nihilismo, y donde veíamos y recordemos que en el nihilismo pues la creencia de que no hay valores en absoluto nos sitúan en esferas de poder que éstas las valoran o valoran esa falta de creencia de valores y se apoderan de ellas para poder ejercer ciertas actitudes en la sociedad, y que prácticamente contribuyen a tener esa incapacidad de juicio dentro de las personas del momento. Por otro lado, vamos a encontrar a los dogmáticos, dice Arendt, en esta trilogía de grupos, y dice Arendt que los dogmáticos son todas aquellas personas que se aferran a una postura heredada, que prácticamente se creen que están heredando una idea, una convicción para poder ejercerlo en otras personas como una fuente de poder, y que junto con los nihilistas pues van a ejercer toda esa capacidad de poder en otros. Y por último vamos a tener a los ciudadanos normales, que para este caso Hannah Arendt pues nos dice que los ciudadanos normales son similares a los hombres masa, que en el caso de Ortega y Gasset, filósofo, los define como un grupo mayoritario y que asume las costumbres de su sociedad como buenas de una manera crítica. Y entonces estos tres grupos sociales que Hannah Arendt distingue dentro de la incapacidad del juicio, pues van a permitir que esos hombres masa, esos nihilistas y estos dogmáticos que piensan que seguir un procedimiento nos va a llevar a una situación un poco más viable, ¿no? Pero realmente contribuyen a esa incapacidad del juicio, de las cuales son sometidos algunas otras personas y que solamente actúan por el actuar de recibir una orden. Y es entonces que por eso dice que todos los grupos carecen de pensamiento, o sea, todos carecen de pensamiento. Todos tienen el conocimiento como una forma de vitalidad, pero todos carecen de un pensamiento razonable. O sea, ni siquiera razonan las cosas de lo que se hacen, simplemente actúan por actuar y no tienen una explicación posible de la ausencia del diálogo interno. No es un mal, sino más bien, por eso dice, el peligro no es constante, dice Hannah Arendt, pero explica que la ausencia de diálogo interno no es un mal, sino es una incapacidad de juicio. Por eso la banalidad del mal se reduce como una complicidad e incluso de la simpatía de los horrores. Por eso la mayoría de las personas que entraron dentro de
de esta idea de Eichmann sobre la exterminación de un grupo de personas, y no de un grupo, sino casi de completamente hablamos de una sociedad en sí, que solo por la idea de ser judíos eran exterminados, y entonces ni siquiera esa explicación, ese diálogo interno de preguntarse el por qué estoy yo realizando esa situación. Y es que no solamente es una cuestión, o sea, Eichmann es el como el parteaguas, ¿no? De visualizar el tipo de personas. Por eso dice la banalidad del mal, surge como una idea de un nuevo ser que no piensa, no razona, carece de ese sentimiento. Por eso viene esa parte del concepto de la banalidad, porque carece de ese pensamiento de explicarse a sí mismo las cosas que uno hace, ¿no? Tan solo uno cuando se equivoca, en alguna situación, regresa a casa o se toma unos 5 minutos para entender el por qué se está actuando de esa manera, y hablamos con nuestro interior. ¿Cuántas veces no hemos hablado con nuestro interior nosotros mismos y nos preguntamos, ¿no? Y sobre una acción o una mala acción que hemos realizado, y ese diálogo interno nos ayuda a generar y a conceptualizar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Según la ética y la moral sobre las cuestiones que nosotros pensamos. Pero en este tipo de personas que Hannah Arendt descubre dentro de la personalidad de Eichmann sobre las cuestiones sobre el exterminio, pues sí es un poco de estudio, ¿no? Y no solamente de un estudio analítico, sino más bien de un estudio psicológico, en el cual entraría a los campos de la psicología. Y por esa razón dice que todos los grupos que carecen de pensamiento, dice Hannah Arendt, defiende, de hecho hay un momento en el artículo donde defendió que el nazismo se alimentó y fue alentado sobre estas cuestiones de estos tres grupos, ¿no? O sea, dice, es que esto no solamente fue de una cuestión personal, sino fue a raíz de que estos tres grupos sociales, los dogmáticos, los nihilistas y los ciudadanos normales, alimentó toda esta cuestión de la banalidad, porque al fin de cuentas permitía que el grueso del país pudiera realizar horrores. O sea, no solamente eran los soldados que estaban registrados o alineados al ejército alemán, sino que fue completamente la idea de en algún momento de no solamente de los militares, sino de una persona civil con la característica de la idea del alemán, que podría permitirles el grueso de generar todos esos horrores contra la humanidad. El pensamiento era así. Por eso cuando Hitler toma la rienda sobre la nación alemana, pues, y su forma de oratoria que produce ese ánimo de seguirlo, pues enajena a la sociedad, y contribuye a que estos se lancen a esa guerra del poderío alemán, ¿no? Entonces vemos no sé si recuerdan esa escena que donde aparece Hitler dando un discurso y toda una plaza completamente llena de alemanes coreando sus palabras y levantando el brazo en respuesta a su ejercicio de ir con los preceptos que él propone. Pues es de miedo, ¿no? Es de un miedo donde una sociedad quiere alcanzar la pureza a partir de un exterminio que se va a ver después, y que pues prácticamente en los años 40, en esa Segunda Guerra Mundial de mediados del siglo XX, pues nos vamos a dar cuenta de qué tan fuerte es el perseguir a ciertas personas con esa capacidad de enajenar a las demás, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a referir la banalización del mal entre Hannah Arendt, y que prácticamente vamos a ver que la contribución de esto nos lleva a la condición humana que Hannah Arendt nos va a explicar, ¿no? Ella, al final de cuentas, tiene la idea y el precepto de entender que
ha leído a Heidegger y a Karl Jasper, y que el pensamiento existencialismo moderno le va a ayudar a entender todas estas cuestiones de la banalidad. ¿Por qué? Porque si recordamos Heidegger, pues Martin Heidegger nos hablaba acerca del sentido de la vida auténtica e inauténtica, y sobre la angustia de las personas sobre algunas situaciones que podríamos encontrar en el desarrollo de nuestra vida, y que al final de cuentas este tipo de pensamiento existencialismo moderno también contribuye al pensamiento de Hannah Arendt, y que nos va a definir que en aquello determina que aquello que le determina negando la naturaleza humana como primer referente. Entonces sabemos que la naturaleza humana, en el sentido propio de lo que podemos entender como un existencialismo, pues es la búsqueda de una trascendencia que nos va a llevar a entender lo que tal vez Eichmann podría no tener, ¿no? Entonces destaca que las tres actividades fundamentales sobre lo que se urge esta condición, pues lo vamos a ver también en estas ideas del existencialismo moderno, que es la labor, el trabajo y la acción, ¿no? Son tres preceptos fundamentales. En primera, podemos decir que la labor es la actividad de lo biológico, es toda la actividad que nosotros completamente ejercemos al momento de generar nuestras actividades. El trabajo va al interior de una actividad mundana, o que nos puede llevar a una actividad de una creación autónoma. Enfocando que los fines que no son propios de la vida, o sea, lo que no está, digamos, dispuesta, pero sí podemos llevarla a entender. Por eso, en el caso de la labor y la actividad de lo biológico, son las necesidades. Aquí podemos apuntar que son las necesidades básicas del individuo, que es comer, reproducirse y todo lo que tiene que ver con ello. Y eso es lo que ejerce, digamos, que la labor de nuestra vida cotidiana en estos preceptos de actividades fundamentales de la condición humana. Sin embargo, dentro de esas condiciones humanas podemos encontrarnos con la acción, que es la parte fundamental de la actividad. Para entender las más humanas, que son, o todas las actividades humanas posibles que van a ejecutar el ejercicio en pleno de la existencia y de la libertad de las personas. Digamos que las acciones son las que generan esa existencia de la cual el pensamiento moderno nos pide, ¿no? El pensamiento existencialista moderno nos pide un ejercicio de acción. ¿Qué es lo que podemos ejercitar nosotros para llevar a cabo una acción y nos determine el destino, el existencialismo de nuestro destino, o la existencia de nuestro destino y de nuestra vida, como una conformación personal de la libertad, y no solamente de la libertad, sino también del común de la comunidad, o de la sociedad, o de la humanidad como tal? Por eso se dice que en esto contribuye, dice Hannah Arendt, eso contribuye al actuar de las actividades políticas. He ahí donde está la razón por las cuales la actividad o la acción es lo que ejerce una acción sobre los demás, ¿no? La existencia de esta vitalidad moderna, pues depende mucho de lo que haga el otro. Entonces, si el otro lo hace y es funcional, pues lo persigo. Pero prácticamente todas las actividades que podamos entender, pues van a tener una vida activa. Y a eso es lo que se refiere con Hannah Arendt, con la vida activa, que es cada una de las que corresponden a la condición, que tienen que ver con la biología, las cuestiones mundanas y la pluralidad. Todo lo que perseguimos en una forma de existir, nos va a determinar la condición humana que nosotros queremos tener, ¿no? Entonces, y la condición humana, pues, es lo que puede generar un estudio sobre el estado de la humanidad en los tiempos que le son dados. Y pues esa parte es la idea en la que tiene el pensamiento de Hannah Arendt sobre el pensamiento de la condición humana. No hay una condición humana que no se ejerza a través de la actitud, porque al final de cuentas esa actitud va a representar una situación en la sociedad y va a ejercer una actitud en una sociedad tanto personal como comunal, ¿no? Y es entonces donde la humanidad se tiene que ver en los preceptos de los tiempos. O sea,
el precepto de las acciones tiene que ver con las acciones contextuales que se generan dentro de cada uno de estos quehaceres de la humanidad. Y es entonces que para Eichmann en ese momento su situación o su vida activa fue la del contexto, ¿no? La del contexto del exterminio, aun cuando él tenía, digamos que esa capacidad de pensamiento nunca la quiso ejercer porque simplemente cubría, digamos que la parte de eso, ¿no? De la condición de obedecer. Dice Hannah Arendt, ¿no? Entonces, pues esto sería prácticamente todo lo que tendríamos que hablar sobre la banalización del mal de Hannah Arendt. Es una escritora que pues vivió la persecución de esto, el ascetismo alemán o nazi, pero bueno, esto es todo. Espero, yo solamente les voy a pedir que hagan un comentario sobre lo que hemos comentado, un ensayo, y nos vemos en la próxima sesión. Bye bye.